palabra. Hoy vamos a iniciar un pequeño estudio acerca de vivir libres de la ansiedad. Un pequeño porque lo vamos a dividir en dos partes y vamos a hablar acerca de la preocupación, de la angustia, de todas esas cosas que tienden a robarnos la paz. No voy a preguntar porque sé que a todos nos ha pasado, sé que todos nos hemos preocupado, nos hemos angustiado alguna vez. Algunos vivimos presionados y preocupados por N cantidad de cosas. Pero lo que sí es que voy a comentarles que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que ver el tema de la ansiedad y de la preocupación. Es realmente importante porque tenemos que aprender a llevar nuestras vidas cristianas como dice la Escritura. Aprenderemos que si Jesús dice algo en su palabra, tenemos que creerlo, obedecerlo y vivirlo. Amén. Y si Él te dice en su palabra, no te preocupes, y tú te preocupas, entonces no estás obedeciendo. Si Él te dice, no te angusties, y te angustias, una de dos, o más bien dos de dos, no estás obedeciendo y no estás creyendo. Tal vez hayas pensado que si tu sueldo fuera mejor, si encontraras a la persona adecuada para casarte, si obtuvieras un ascenso en tu trabajo, si tu salud mejorara, entonces dejaría de preocuparme. Tal vez has pensado así. Algunos que somos afortunados de tener hijos hemos dicho, ya cuando mis hijos crezcan y se vayan, entonces ya no me voy a preocupar. No, hombre, ahora las preocupaciones son diferentes, son más grandes, son de otros colores, ¿no? Pero incluso si el pago fuera mayor, si tus relaciones fueran más estables, si tu carrera y tu condición física fueran exactamente lo que tú deseas, pregunta, ¿realmente dejarías de lado tus preocupaciones para siempre? La conclusión es que dejar de lado la preocupación significa cambiar la forma en que piensas sobre la situación, cualquiera que esa sea. Y el estudio que vamos a ver el día de hoy, que vamos a empezar, basado en el libro de Lucas, capítulo 12, revela el amor y la provisión de Dios para nosotros. Y muestra por qué la ansiedad no tiene que ser una forma de vida. Así que debemos aprender a vivir libres de la ansiedad. Inclina tu rostro y ora conmigo. Dios Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes las batallas que llevamos en el día a día, la angustia, la preocupación que todos vivimos, de diferentes formas, tamaños, ocasiones, pero todos hemos batallado con esto. Enséñanos a través de tu palabra y sobre todo enséñanos a vivirla. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 22, dice, después les dijo, y quiero llamar su atención, cada vez que encontramos una porción de la Escritura donde vemos que dice algo como esto, que dice, después, quiere decir que hay un antes. Y lo vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a partir del versículo 22. Después les dijo a sus seguidores, que ojo, no son solamente los apóstoles, son seguidores. Hay muchos, hay quien dice que eran miles, pero no estamos hablando de un grupo reducido de discípulos, de apóstoles.
Estamos hablando de seguidores. Les dijo a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes, con preocuparse, va a añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido, pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que si Dios viste así a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida para que pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. No estén pendientes de lo que van a comer o a beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo eso. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. Vendan lo que tienen y den el dinero a los pobres. Consigan bolsas que no se desgasten, tesoros en el cielo que no se acabe, donde ningún ladrón puede alcanzarlo ni la polilla puede destruirlo, porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. La clave de entender el pasaje que acabamos de leer es entender: no te preocupes, no tengas miedo. Vivir sin ansiedad es parte de lo que el Señor ofrece para aquellos que lo aman y lo siguen. Es lo que tenemos los que estamos en el reino, si es que queremos tomarlo para nosotros. Porque vivimos en una sociedad a donde las cosas el día de hoy son urgentes. Y ojo, y escuche lo que le voy a decir, a pesar de que somos una sociedad como nunca ha habido otra, a donde tenemos los lujos que no han tenido otras, la comodidad, nos hemos convertido en una sociedad indulgente. Esta es la sociedad que más tiene, pero parece ser que es la más angustiada, la más ansiosa, la más estresada, porque vivimos en una cultura de pánico como nunca antes. Yo recuerdo, y no sé si usted se acuerde, antes, cuando ha platicado con alguien, dice, no, antes jugábamos en las calles hasta las tales horas de la noche, íbamos y veníamos y no pasaba nada. ¿Y ahora? Ahora son las 10 de la noche y todo el mundo está encerrado. Hace unos meses atrás, ¿se acuerdan que la sociedad cómo estaba? Eran las 8 de la noche y pum, estaba muerto todo. Por la violencia, por la pandemia, por lo que quieras. Vivimos en una sociedad estresada, vivimos en una sociedad de pánico. Ahora, la gente que no conoce a Dios está ansiosa, preocupada, tiene ataques de pánico, porque debe ser terrible, aterrador sentirse completamente solo y no saber por qué estás aquí y a dónde vas. Reitero, esta es una sociedad dominada por la ansiedad. Y sí, es verdad, tenemos todo un sistema masivo que existe para ayudar a la gente que está en estrés. Ninguna preocupación pasa sin nombrar, ninguna preocupación queda sin diagnosticar, ninguna preocupación queda sin medicamento, pero no se alivian. La gente vive con ansiedad, con preocupación, con estrés. Es tan común que ni siquiera hablamos de eliminarlo. Hablamos de términos como administrarlo. Escuchas una conferencia sobre el manejo del estrés, vas a un curso, tomas un seminario para aprender a llevarlo. Me acuerdo que hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de acompañar a mi mamá al centro oncológico en la Ciudad de México, me llamó mucho la atención que había una clínica del dolor. Y en mi ignorancia yo preguntaba para mí mismo, ¿qué será eso de la clínica del dolor?
Ya después me enteré que es a donde te enseñan a vivir con el dolor. Para que no estés medicado siempre, te enseñan a vivir con el dolor y cómo debes sobrellevarlo. Mi esposa tiene muchos años que sufre de dolores de cabeza muy fuertes y una vez fuimos a un doctor. Hemos visitado muchos doctores de muchas especialidades y salimos del consultorio y nos reíamos porque el doctor le dijo: sea feliz, lea un libro, siéntese debajo de un árbol, haga yoga. O sea, nos cobró por una consejería. Digo, yo se la hubiera dado a mi esposa y no le hubiese cobrado nada. Pero no te alivian, solamente te manejan cómo puedes sobrellevarlo. Pero entonces llega Jesús y dice: yo no te voy a enseñar a cómo manejar tu estrés, yo lo voy a eliminar. Millones de personas en el mundo son diagnosticados anualmente de enfermedades mentales, trastornos de ansiedad, que tienen todo tipo de nombres, de categorías. Hay algunos que son obsesivos, compulsivos, de cosas tan raras como gente que se lava las manos cada 3 minutos, 100 veces al día, gente que se está jalando el cabello, que se frota la nariz, que comportamientos inexplicables, que dices, ¿por qué hace eso? Porque tiene una compulsión, porque no sabe cómo controlarla. Luego está el trastorno del pánico, donde gente que de repente... ¿Han visto a los perritos cuando truena o cuando hay cohetes? ¿Cómo se ponen los pobres y tiemblan y tiemblan y tiemblan de manera descontrolada, ¿no? Tenemos una perrita en casa y la abrazamos y luego hasta con una toalla o algo y ahí está, y no deja de temblar. Y gente que vive de esa forma. Dicen los muchachos de hoy, paniqueados, ¿no? Con un pánico terrible. Un estrés postraumático de algunas personas, que es un nivel de pánico que sientes después de algo que acabas de pasar. Y bueno, existen un montón de fobias, ¿no? Específicas. Gente que cuando ve una rata, un ratón, híjole, se muere. Cuando ve una cucaracha se muere. Cuando ve una araña se muere. Cuando ve una serpiente hace una... O sea, ¿no? Y son fobias, ¿no? Y son cosas que dices, bueno, está bien. El otro día le di una cartulina, un papel a una de mis alumnas y le salió una cucaracha y casi se muere. Y le digo, no pasa nada. Y se la quito y lo sacudo, la mato y se la vuelvo a dar y la vuelve a abrir y le salen 2 más. Y no, hombre, fue peor todavía, ¿no? Y así digo, oh, Dios mío. Gente que le tiene miedo a tantas cosas, ¿no? Fobia a los armarios, a la claustrofobia, acrofobia, a las alturas, y bueno, no salgas y está lloviendo y mi esposa se ría mucho porque en alguna ocasión yo no sé dónde lo escuché, o por qué lo dije, pero que no me podía ir a cortar el cabello porque acababa de comer. Dice, ¿pero de dónde sacas eso? Pues no sé, mi abuela, yo no sé. Como cuando dicen, no te puedes meter a nadar porque acabas de comer. Bueno, tiene cierta razón, ¿no? Pero a lo que voy es, no te cortes el pelo porque acabas de comer. Pues, pero de repente la gente empieza a inventar fobias y preocupaciones y tantas cosas. Se estima que hay más de 100 millones en todo el mundo de gente que sufre de algún tipo de ataque de pánico. De la nada siente un terror. Por supuesto, esto es un gran negocio. Porque al surgir una demanda, pues hay alguien que de repente dice, pues vamos a... Así como cuando vino la pandemia y de repente vino la pandemia y todo el mundo vendía gel y todo el mundo vendía cubrebocas, y sí me entienden, ¿no? Entonces hay una situación con el pánico y bueno, hay seminarios y medicinas y libros y expertos y todo. Hay una universidad en los Estados Unidos que tiene un sitio web donde tratan estas cosas
Y una de las declaraciones en el sitio web dice: el objetivo de cualquier tratamiento es hacer que la ansiedad sea una parte manejable de la experiencia diaria. O sea, manejarlo. Respira, piensa en cosas agradables, mira, o sea, nada más es manejarlo. Eso es lo que ofrece el mundo, pero Jesús ofrece eliminarlo. El versículo 22 dice: no te preocupes. El mundo te ofrece terapia y una larga lista de medicamentos, pero nuestro Dios compasivo ofrece una solución mucho mejor, que es la eliminación de la ansiedad. No estés ansioso, deja de preocuparte, deja de tener miedo. La preocupación es bastante mortal. Alguien dijo que la preocupación es una fina corriente de miedo que se filtra a través de la mente. La preocupación viene de una palabra antigua alemana que significa ahogar o estrangular. ¿Alguna vez te ha faltado el aire? Así se siente cuando estás preocupado, angustiado. No piensas claramente, porque estás en ese estrés. Ahora, hay dos cosas por las que te puedes preocupar solamente realmente. Alguien dijo que en estos dos reinos que existen, te puedes preocupar por el mundo físico o te puedes preocupar por el mundo espiritual, por lo inmaterial o lo material, lo terrenal o lo celestial. Y eso es precisamente lo que Jesús dice en el versículo 22. Después les dijo a sus seguidores: por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. Deja de preocuparte por lo básico. Y en el 32 dice: no tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. No debes preocuparte, no debes estar ansioso, no debes estar estresado. No debes dejar que el pánico te domine. Entonces, si el Señor está diciendo este tipo de cosas, lo que entendemos es que si te preocupas, entonces estás pecando. Porque si Él te dice: no hagas esto, y tú lo haces, no estás obedeciendo. Pero es un pecado que surge por la falta de la comprensión de Dios, de su amor soberano, de su cuidado, de los recursos que Él tiene. Y así Jesús revela a través de esta pequeña sección de la Escritura cómo Él nos ofrece vivir una vida libre de ansiedad. Porque cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesucristo y nos rendimos ante Él, entramos bajo su cuidado. Y todo lo que concierne a nuestra vida, Él lo toma y Él te dice: tú no te preocupes, yo me encargo de eso. Como cuando nuestros hijos son pequeños. Nuestros hijos cuando son pequeños no se preocupan si hay gas, si hay leche, si se pagó la luz. Mamá, ¿ya pagaste la luz? Ellos no se preocupan de nada más que de jugar. Ahora tenemos que entender que las promesas de Dios y los propósitos de Dios tenemos que analizarlos y checar y qué es lo que dice el Señor, sus propósitos y sus promesas, para que podamos entender cómo vivir libres de estas preocupaciones. Y vamos a desglosarlo en algunos puntos. Y el primero de ellos es: la preocupación viene a nuestra vida por una falta de comprensión de la prioridad divina. La preocupación es una falta de comprensión de la prioridad divina. Recuerda que, como te dije, Él está hablando a sus seguidores. Y en los versículos anteriores a lo que acabamos de leer, que es lo que les dije hace un momento, porque empezamos leyendo: después les dijo. ¿Después de qué? Después de esto. Lucas 12, seguimos ahí, pero me voy a regresar. Lo primero que escucharon, lo primero que ellos escucharon fue esto. Lucas 12:13. Entonces alguien de la multitud le dijo a Jesús: Maestro,
Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Me voy a detener ahí un segundo. Hay gente, hay personas que por un pedazo de tierra se les olvida que son hermanos. Se les olvida el amor de hermanos, de padres, de hijos. Terrible. Versículo 14, pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me nombró juez de ustedes o árbitro de sus pleitos? Luego Jesús les dijo, aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas. Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar ahí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás, y entonces ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Eso es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Se lo he dicho otras veces, el dinero que tú y yo tenemos no es para nuestro deleite, es para honrar a Dios. Porque en primer lugar, el que te da la capacidad de hacer ese dinero es Dios. Te da la vida, te da la salud, los dones, el talento, la oportunidad de estudiar, de aprender, de desarrollarte, etcétera, etcétera. Y cuando tú empiezas a obtener recursos por la bendición de Dios, Él lo que espera es que tú seas de bendición. Es decir, tú no empiezas a acumular y acumular y acumular y acumular y a decir, ya tengo todo esto. Con el sudor de mi frente lo he hecho. Te va a pasar lo que dice aquí. De un día a otro, se acabó. ¿Y quién se queda con todo eso? Por eso el Señor dice, no acumules en esta tierra. Sé rico, pero para el Señor. ¿Cómo ser rico para el Señor? Sembrando en el reino. Y entonces el versículo 22, que es lo que estamos estudiando, dice, después les dijo a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer, ni por la ropa que se van a poner. En la vida, haces una elección en cuanto a acumular tesoros para ti, o acumularlos en el cielo. O eres egoísta y materialista y te quedas con todo, o acumulas tesoros en el cielo. Esa es la elección que tú y yo tenemos que hacer. Dice Mateo capítulo 6 versículo 24, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y al dinero. Y la imagen de la esclavitud lo dejó bastante claro. Ser un esclavo no era como ser un empleado. No te ibas a trabajar de 8 a 5 y después podías salir de ese trabajo, irte a trabajar otras cuantas horas y servir a dos amos. No se puede. En nuestra cultura sí podemos tener dos trabajos, pero en ese momento de la esclavitud o en la sociedad en la que se estaba desarrollando eso, no se podía, porque eras esclavo y pertenecías a un solo amo. Y entonces así es en el ámbito espiritual, o sirves a Dios o al dinero. O eres rico para ti mismo o eres rico para con Dios. Por eso es que el versículo 22 reitera, después les dijo a sus seguidores, por eso les digo, no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. Ahora, podrías pensar, bueno, Jesús está diciendo que debemos ser ricos para con Dios y no ahorrar dinero, ni construir graneros más grandes, ni acumular dinero, hacernos ricos y todo eso. Pero si le damos todo a Dios, a nosotros, ¿quién nos va a pasar? ¿Quién nos va a cuidar? Entonces,
¿Cómo le van a hacer? O sea, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? O no quiero depender de nadie más. No quiero depender de la compasión de alguien. Bueno, la respuesta es que Dios te va a cuidar. Si Dios alimenta a las aves, Dios es quien le da la hierba en el campo, Dios es que sabe lo que tú necesitas. Si tú le das a Dios, ¿quién crees que te va a cuidar? Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Entonces, si Él te pide que renuncies a todo, como lo hizo el joven rico o al quien le dijo que lo hiciera, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres. Como le dijo al joven rico, pero obviamente este no quiso porque tenía mucho y se quedó con todo su dinero. No quiso depender de Dios. Pero Jesús dice, todo aquel que quiera venir a mí, dice Lucas 9:23, después Jesús les dijo a todos, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar ¿a qué? Aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. ¿Sabes qué cuesta seguir a Jesús? ¿Alguien sabe? Todo. Todo. Te cuesta todo. Pero das todo para recibir todo. Cuando no es el caso de todos, ni es el mismo para todos, pero ha habido ocasiones que gente se entrega a Cristo y renuncia a la vida que venía viviendo y le dan la espalda sus familiares, sus amigos, todos. Te cuesta todo. Mateo 13, versículo 44 dice, el reino de Dios se puede comparar con un tesoro escondido en un campo. Un día un hombre encontró el tesoro y lo escondió ahí otra vez. Estaba tan feliz que vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. El reino de Dios también se puede comparar con un vendedor que busca perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Abandonas todo. Lucas 9, versículo 57, mientras iba caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Jesús le dijo a otro, sígueme, pero el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi papá. Ojo, el papá no había muerto, Este quería ir, esperarse a que el papá muriera, recibir su herencia y entonces ya que estuviera con la comodidad, entonces ya ir con el Señor. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Sí quiero seguirte, pero quiero estar seguro, quiero tener ciertas cosas. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, ¿qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan desesperado estás? ¿Qué tanto quieres el reino? Si todavía te aferras al dinero, es como la parábola de la semilla, que cae en diversos tipos de suelo. Si todavía tu interés está en hacer algo en este mundo, en obtener, en tener ciertas riquezas, lograr ciertas cosas, yo quiero una casa muy grande, yo quiero un coche de último modelo, yo quiero viajar, yo quiero tener esto, quiero que mis hijos esto, yo quiero que aquello, y te enfocas en eso y te concentras en eso y sobre eso vives, entonces la semilla será, como dice ahí la parábola, caerá en cierto terreno, pero las cosas de este mundo la van a opacar y la van a
terminar secando. En otras palabras, la salvación es para las personas que están suficientemente desesperadas como para decir, mira, no me importa lo que cueste. Estoy dispuesto a renunciar a todo. Si quieres todo lo que tengo, te lo daré. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cristo va a la casa de Zaqueo y Zaqueo le dice a Jesús, a todos los que los he estafado, a todos los que les he robado, les voy a regresar 4 veces lo que les quité. Y Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Jesús no le dijo, oye, ve y regresa el dinero a todos. No. Simplemente salió del corazón. Si tú respondes a esa verdad, entras en el reino, entonces te vuelves suyo para que Él te cuide. En otras palabras es, tú dale todo a Dios, descansa en Dios, deja que Él te cuide. Filipenses 4:11 dice, no te digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Pablo escribe y dice, sé llevarme bien sé vivir cuando hay y cuando no hay. He aprendido el secreto de saciarme y de pasar hambre, de tener abundancia y de suplir. ¿Cuál es el secreto? Confiar en Dios. Una cosa yo sé, nadie se ha quedado sin comer. Dios es bueno siempre, pero a veces no comemos lo que queremos. A veces llegamos y decimos, ¿qué hay de comer? Pues hay esto. Híjole, yo quería un filete miñón. Sí, pero no hay. Hay empanaditas de papa, ¿no? Híjole, a mí se me había antojado un caldo de camarón. Pues no hay un caldo de pollo. Filipenses 4:19, le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. Pregunta, ¿confías en Dios hasta este punto en el sentido de te voy a entregar todo? Hace un mes, porque fue hace un mes, me dice mi esposa, empezando la reunión, me dice, hay que pagar la renta. Que por cierto, hoy hay que pagar la renta también. Me dice, hay que pagar la renta. Digo, ajá, y luego faltan, no sé, 1,000 pesos, no sé cuánto faltaba. Yo le digo, ¿y? Pues es que, pero ella de por sí, su naturaleza de mujer, porque así son casi todas las mujeres, se preocupan por todo y porque, ay, que va a llover y dejé la ropa afuera y se va a mojar, por muchas cosas así como triviales, ¿no? Y entonces le digo, ¿y? No, pues es que no sé si se va a juntar o no. Le dije, tú no te preocupes por eso. Porque desde el primer día dijimos que si esto está dentro de su voluntad, Él va a cubrir todo. Pagamos la renta. Sin ningún problema. Cuando tú le das al Señor y confías en Él, Él toma y se hace un asunto de prioridad. Regreso otra vez al mismo versículo 22. Después les dijo a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. Ahora, esas personas en los días de Jesús básicamente vivían para sobrevivir, porque no había lugares como los que hay ahora, ¿no? De comida rápida, ni tiendas para ir a comprar un sinfín de elementos, de ropa que tenemos ahora en nuestra disposición. Si querías comer, tenías que molerlo tú mismo, cocinarlo y hacer toda la preparación. Si querías ropa, ibas a algún lado, comprabas hilo, hacías un telar, hacías la tela, o comprabas la tela y hacías la prenda tú.
Tenías una verdadera lucha por la comida y por la ropa. Hoy no. Hoy hasta el día de hoy tú puedes hacerle así al teléfono, clic, y ya te compraste lo que tú quieres y esperas unos días y te llega a la puerta de tu casa. Dijera mi amigo, bien bonito. Antes no. Antes realmente era una lucha. Primera de Timoteo 6:8, por eso si tenemos alimento y ropa podemos darnos por satisfechos. De eso se trataba la vida, de obtener lo suficiente todos los días para sobrevivir y la ropa que necesitaban para mantenerse abrigados y protegidos. Pero él dice, no te preocupes. Es que la verdad es que hoy vivimos en una sociedad donde nos preocupamos mucho de muchas cosas. Es que yo no tengo unos zapatos que me combinen con mi pantalón. Es que no tengo un cinturón que vaya con lo que me voy a poner. Es que no tengo esto y entonces nos preocupamos, nos angustiamos, ¿no? Por ese tipo de cosas. Versículo 23 de ahí de Lucas 12. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Existimos por una razón superior que solamente comer y vestirnos, La vida es más que la comida y el cuerpo más que para vestirlo. Dios no nos hizo para que pudiéramos ser como un maniquí o como un animal que nada más come, o un maniquí que nada más se viste. Somos y estamos aquí para mucho más que eso, y es para los propósitos de Dios en nuestra vida, y estamos bajo esa prioridad. Él trajo su reino y nos los mostró y nos permite entrar en él, y tiene un propósito para que lo cumplamos para su gloria, y entonces Él sostendrá hasta el cumplimiento de sus promesas nuestras vidas. Porque el salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En verdes, dice, pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Él va a restaurar mi alma, me conduce por el valle de la sombra de muerte. Entonces, si Dios te dio la vida, si te redimió, si tiene un propósito para tu vida, Él te va a proporcionar lo que necesitas para sobrevivir. Recuerde esto siempre. No tenemos lo que queremos, pero tenemos más de lo que necesitamos. Esa es una verdad. Así que si vamos a ser ricos, seamos ricos para Dios. Por eso la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando Dios te dé, cerciórate de sembrar, de dar al Señor. Ojo, no estoy diciendo que le des al pastor o que no. Siembra para el Señor. Ora a Dios y dice, Señor, yo quiero sembrar. ¿Dónde? Quiero depositar en el banco celestial. ¿A dónde? Sé abundantemente rico para con Dios. Él cuidará de ti. Yo tengo 52 años y ya estoy en la edad esa donde estoy pensando, ¿cómo le voy a hacer para cuando llegue el tiempo de la jubilación? Para que cuando tenga yo en la edad para jubilarme, si es que Dios me permite llegar a esa edad, pueda yo tener una pensioncita para que cada mes, me depositen y yo pueda tener para cubrir mis gastos. Y entonces me pongo a estudiar esto y digo, pues lo que tengo que hacer es darle al Señor. Porque si yo le doy al Señor, Él va a cuidar de mí. ¿Y a quién va a usar? No sé. A lo mejor use a mis hijos, a lo mejor no use a mis hijos, a lo mejor use a otra cosa. Lo que sí es cierto es que la vida es mucho más que un cuerpo y mucho más que el comer y el vestir. Creo que lo que te estoy tratando de decir es que no nos preocupemos por lo que, es que necesito comprarme, es que necesito esto. No, la vida es mucho más allá. No tienes que construir graneros cada vez más grandes para cuidarte, para protegerte. Sé sabio, sé fiel, no seas necio, sé un buen mayordomo. ¿Sabes lo que es un mayordomo?
el que cuida de las cosas que se le encargan. Sí, haz planes para tu futuro, pero no eres tú quien se ha comprometido a cuidarte a ti mismo. Dale a Dios y deja que Él cuide de ti, porque serás sostenido por el Creador hasta que termine su propósito para tu vida. Él te alimentará hasta el final y podrás despojarte de todo lo que tú tienes, y eso no cambiará el propósito de Dios de sostenerte hasta el último día, hasta que sea tu hora de entrar en el reino. Así que entendemos esa prioridad espiritual. Entendamos esto. El segundo punto, o en segundo lugar, la preocupación no comprende la provisión divina. Versículo 24 de Lucas 12. Fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Sabes cuántas especies de aves hay en el mundo? Hay 9.271 especies de aves en el mundo. 9.000. Y 1.200 de esas especies viven en México. De esas 9.271, Dios cuida de todas ellas. ¿Cuánto más no va a cuidar de nosotros? Dios provee la comida para todas esas aves. Mateo 6:26, miren a las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros, sin embargo su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Ellas no siembran, no cosechan. Y Dios les alimenta. ¿Alguna vez has visto porque no estoy diciendo que, Dios nos va a cuidar, entonces échate a la hamaca, pásame un coco, vamos a esperar que nos llegue la comida? No. Porque Dios habla de no ser perezoso. Porque Dios dice que tenemos que trabajar. ¿Alguna vez has visto a un ave acostada en una rama tomando el sol? No, ¿verdad? O sea, va, viene, construye su nido, va por la comida, anda. La Biblia habla de la hormiga que junta su comida y está trabajando, y de hecho dice, mira la hormiga, tú, oh perezoso. Y no está hablando del animal, no está hablando de la persona, está diciendo, no seas perezoso, mira las hormigas. No quiere decir que porque Dios nos va a proveer no tenemos que trabajar. No, Él proporciona los recursos para nosotros. ¿Has escuchado esta expresión de oración? Hay que orar y hay que accionar. Hay que decir, Señor, dame un trabajo, y Señor, ¿no tiene usted algo para mí de trabajo? O sea, hay que orar y confiar en el Señor y salir a buscar el trabajo. Porque nadie te va a hablar para que tú, oye, ¿no estás ocupado? Es que andamos buscando a alguien. No, nadie te va a hablar, tú tienes que provocarlo. Él va a proporcionar la capacidad para que trabajemos y obtengamos las cosas, y si cambiamos nuestra situación, gloria al Señor. Dios encontrará la manera de cuidarnos, de sostenernos. Job 38:41. ¿Quién les da comida a los cuervos cuando sus pichones le gritan a Dios pidiendo auxilio, cuando andan merodeando buscando comida? La respuesta es Dios. El Salmo 104:25, ahí está el mar tan inmenso donde viven tantas criaturas. Y estaba leyendo esto y leía yo un comentario. ¿Usted sabe lo que pasa en las profundidades del mar? ¿Usted cree que alguien sabe lo que pasa en las profundidades del mar? ¿Todo lo que sucede ahí?
No. Entonces decía el comentario que leí que me gustó porque me hizo pensar, nadie sabe lo que sucede en las profundidades del mar, solamente Dios. Y decía, entonces, ¿para qué creó Dios todos esos animales y todo lo que está ahí? Para su gloria, para alimentar a los otros, para darle gloria. Todo eso es para su gloria. Hay criaturas grandes y pequeñas, son muchas, imposibles de contar. Los barcos viajan por el mar mientras juega ahí Levitán, la criatura que tú hiciste. Todos ellos dependen de ti. Tú les das su alimento en el momento adecuado. Si Dios no hubiera previsto, si Dios no hubiera diseñado esa cadena alimenticia, no sobrevivirían. Y Dios quiere que sobrevivan. Dios los hizo para su propia gloria. El Salmo 147:9, Dios les da alimento al ganado y a las crías de los cuervos cuando chillan. Dios los alimenta. Dios tiene un propósito para su existencia. Hay un honor manifiesto que viene a Él, una gloria que viene a Él, un deleite que viene a Él. Dios los alimenta, esa es la provisión. Y dice el versículo 24 de Lucas 12 que nosotros valemos más que las aves. No necesitamos pasarnos nuestra vida preocupándonos si vamos a obtener lo suficiente. Si vamos a obtener lo suficiente ahora, si vamos a obtener lo suficiente cuando nos jubilemos o en el futuro. La vida que tú tienes y que yo tengo, Dios nos la da. Él sabe cómo, cuándo y por qué. Él sostiene nuestra vida. Ageo, este sí es uno de esos raros que casi nunca vemos. Ageo 1, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Ageo 1, versículo 5. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Y tú dices, híjole, creo que me está hablando a mí. ¿No te ha pasado de repente que algo así sucede en tu vida? Dices, no me alcanza. Tengo 2, 3 trabajos y por más que le hago, no la veo, o sea, no. Eso no suena como provisión. ¿Por qué no tienes suficiente comida? ¿Por qué no tienes suficiente bebida? ¿Por qué no te puedes mantener caliente con la ropa que tienes? ¿Por qué todo lo que ganas desaparece? Ageo 1:8. Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo les mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Se habían olvidado de él. Versículo 9. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a eso, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. ¿Te olvidas de Él? Él retiene la bendición. Dice, es que ustedes se han ocupado de sus cosas y se han olvidado de mi casa donde yo soy glorificado. Pueden trabajar y pueden trabajar y pueden trabajar y pueden trabajar y buscar y todo. No hay satisfacción, no les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque mi bendición no está en eso. Él sostendrá esa vida y Él te proveerá de todo lo que necesitas si continúas honrándolo. David dijo en el Salmo 37:25, y este es uno de los salmos que podríamos grabar en nuestro corazón. He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos
sin tener que comer. Pero ojo, dice al justo: he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado ni a sus hijos sin tener que comer. Él cuidará de ti. El Salmo 34:10 dice: hasta los más ricos sufren de hambre porque les falta la comida, pero a la gente que busca ayuda en el Señor, nada les faltará. Isaías 33:15: los que vivan justamente y hablen de manera honesta, los que rechacen el dinero obtenido explotando al pueblo, los que no acepten sobornos, los que se nieguen a participar en asesinatos y aparten sus ojos del mal, vivirán seguros, se refugiarán en una fortaleza en las rocas, tendrán alimento y no les faltará el agua. Entonces, ¿por qué preocuparse por las necesidades de la vida? Preocuparse es no entender la prioridad divina. Y el tercer punto, y nada más lo voy a mencionar porque ya vamos a acabar. El tercer punto es la preocupación. La preocupación es una falta de la comprensión del privilegio divino. Dice el versículo 25: ¿quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? No tiene sentido. ¿Crees que al preocuparte vas a añadir tiempo a tu vida? No, porque Dios es el que la da. Dios es el que la quita. Mucha gente dice: es que si tú haces esta dieta, es que si tú vives de tal forma, es que si duermes bien, es que si te ejercitas, es que si esto vas a prolongar. No puedes añadir una sola hora. No te preocupes. Tú le perteneces a Él y Él sabe que la prioridad es que le sirvas. Él hace que tú le sirvas a Él. Determina exactamente cuánto tiempo vas tú y yo a vivir. Entonces, aprendamos a no angustiarnos, a no preocuparnos, a vivir confiando en Él. Amén. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte porque al escuchar tu palabra nos damos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar, de las cosas que tenemos que ajustar. Perdónanos si nos hemos preocupado de más, si hemos sido personas que hemos vivido en angustia, si hemos vivido en el estrés. Perdónanos y ayúdanos a cambiar esta situación en nosotros. Te ruego, Señor amado, que bendigas a cada uno de mis hermanos con salud, con entendimiento, con sabiduría. Señor, que nos ayudes a cambiar nuestra forma de pensar y de vivir, a entender que tú eres la prioridad en nuestras vidas, que tú eres lo más importante, que nuestra mirada, nuestro deseo esté en ti y en las cosas tuyas, que enséñanos, Señor, a ver hacia el futuro, en el sentido de no estacionarnos, de no quedarnos, Señor, pensando que esta vida lo es todo, cuando la verdad es que esta vida es pasajera, porque viviremos ciertos años que tú nos permitas y después iremos a una eternidad. Padre, ayúdanos a ser prudentes y sabios y a confiar en ti, y ayuda nuestra fe. Que en lugar de estarnos preocupando porque qué vamos a comer o qué vamos a vestir o si vamos a tener suficiente o no, nos preocupemos por servirte y honrarte y exaltarte, y que todas esas cosas que tú prometes que nos vas a dar, simplemente confiemos en que así será. Y enséñanos a vivir agradecidos, contentos con lo que nos das. Gloria a ti, Señor, porque eres bueno y justo, fiel y misericordioso. Te ruego que bendigas a mis hermanos y que les proveas
lo que les hace falta. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra.